Baginsev en esta partida le va a ganar con blancas a Tomasevsky, jugadores de un mismo nivel muy alto de ranking, ya lo van a ver. De paso les hablo mínimamente del ranking para quienes no lo sepan. Bueno, Bajinsev, jugador ruso como Tomasevsky, es un torneo en Rusia. Estamos hablando de jugadores de 2674, ven acá el ranking, contra 2646. Más o menos estamos en el territorio de los 100 mejores jugadores del mundo. Probablemente Svajinsev debe andar en el puesto con 2674, 70 y Tomasevsky en el puesto 90, digamos, una cosa así. Estamos más o menos en este terreno, no estamos en el terreno de los mejores 5 o 10 del mundo, pero por supuesto son jugadores de un ranking altísimo. Por ejemplo, estos dos jugadores tienen más ranking que cualquier jugador argentino en este momento. Con lo cual estamos hablando de jugadores de muy alto nivel que no son Carlsen o bueno, los jugadores Buquet o los jugadores que estamos hablando ahora que pelean por el puesto número 1 del mundo. Bueno, la partida va a comenzar con E4, el negro va a jugar E5 y el blanco va a elegir la segunda jugada, ya en su segunda jugada, aquella jugada que yo diría que dentro de las aperturas que existen, uno podría hacer jugadas que no tienen sentido, no sé, G4 por ejemplo, bueno, pero sacando jugadas así, dentro de las aperturas que sí existen y jugadas que tienen una lógica, es la que crea, por ser la jugada 2, la posición más compleja posible. ¿Cuál dirían que es? Si el blanco lo que quiere es ir a una posición compleja ya desde el comienzo, ¿qué jugada F4. 2 haría? F4, dice José Antonio, y da en el F4. clavo. F4, el gambito de rey. Esa es la jugada con la cual ya nos encaminamos a una posición realmente compleja en la jugada 2. Por supuesto, las negras siempre tienen forma, siempre hay un equilibrio entre los dos jugadores. Si el otro intenta que la posición no adquiera una complejidad demasiado grande, puede elegir, por ejemplo, el gambito de rey rehusado. El gambito de rey rehusado no se juega como el gambito de dama rehusado, que sería jugar algo así como D6. No, D5. porque acá, bueno, D5 es un contragambito. Se puede Claro, sí, jugar sí. D5, que es un contragambito Falkbeer, se llama, y es interesante, y es otro tipo de posición. Pero el rehusado se juega, por ejemplo, con alfil C5. La idea es que acá no me pueden comer el peón, porque pierde. ¿Qué pasa si me come el peón? ¿Qué juego? Y dama H4. Dama H4 y ganó. Dama H4 termina. Sí, G3, dama por peón jaque, dama por torre, no. sí, Entonces no puede sí. comer. Juega caballo F3 y ahí sí juego D6 y me mantengo en un territorio. Las piezas, como ven ustedes, tienen cierta armonía. El blanco ataca, hizo F4, pero no se rompió la armonía de la posición. Bueno, de todas formas esto es considerado bueno para el blanco. No, no es que el negro está mal, pero el gambito de rey es una apertura, llamémosle así, un poco dudosa. ¿Dudosa qué quiere decir? Bueno, lo voy a mostrar con el módulo. Hoy en día muchas cosas se pueden explicar con el módulo. ¿Por qué es dudosa el gambito de rey? Bueno, es dudoso porque, como ven ustedes, es muy inusual que en la jugada 2 le dé alguna ventaja al negro el programa. En la 2, o sea, ya no le gustó, a Stockfish no le gustó F4. Ya en la jugada 2 da alguna ventaja. Ahora, alfil C5 es una jugada mala. No, no es mala, acá da igualdad. Pero es como no aprovechar alguno de los defectos del gambito de rey. Y acá viene una cuestión, ahora voy a cerrar el módulo, viene una cuestión que tiene que ver en un equilibrio entre el estilo y la verdad del juego, digamos. Digamos que el jugador de negra sea un jugador razonablemente clásico, que sería por ahí el caso de Tomás Evsky, un jugador normal. No digo que es un jugador especialmente sólido, pero no es un jugador al que le gusten demasiado las posiciones extrañas. Y su rival le hace F4, y él sabe que su rival es un jugador al que le gustan estas posiciones. Acá hay una duda. ¿Qué hago? ¿Trato de mantenerme en el territorio conocido
jugando una línea como alfil C5, pese a que saben estos jugadores que el módulo con E por F4 ya da alguna ventaja al negro. O digo, bueno, yo en principio voy haciendo las que creo mejores o las que el módulo me dice que son mejores, me abro un poco de mi estilo, acepto el reto del adversario y me meto en una posición que por ahí es más del gusto del blanco que del negro, pero que el módulo me da alguna ventaja. Bueno, son decisiones, no todos los jugadores tomarían la misma. Hay jugadores que dirían, yo prefiero ceder esta posible ventaja y jugar una posición más tranquila, que yo me voy a orientar mejor. Y otros que dicen, bueno, no, tampoco es que me desagrada jugar una posición si puede ser favorable. Entonces, Tomaszewski, digamos, acepta el reto y juega E por F4. ¿Cómo sigue la partida? Caballo F3, D6, D4 y G5. Esto es lo que tienden a dar los módulos como lo mejor para el negro, es decir, defender su peón en el gambito de rey. No hacer cosas como devolverlo y acomodar las piezas, eso no da ventaja al negro, eso lo consideran bueno para el blanco. Y entonces esto sería lo mejor. Interesante es decir que mucho antes de la aparición de los módulos, Fischer no solamente jugaba esto con negras en este orden exacto, jugando D6 en la jugada 3, E5 en la jugada 4, sino que llegó a escribir artículos al respecto de que esto era, según él, una especie de refutación del gambito de rey. Refutación es una palabra quizás exagerada, hoy en día se puede jugar incluso a alto nivel, pero es cierto, muy acertado Fischer, digamos, muchísimos años antes de los módulos, en elegir como lo mejor lo que hoy en día dan los módulos que tienen un elo de 3500, digamos, evaluado, ¿no? Bueno, muy Eso bien. habrá sido, eso Sí. habrá sido antes de Spassky Fischer en Mar del Plata o después. Esa partida debe ser años 60, ¿no? Me parece. Sí, Algo del así. 60. Sí, sí, esa partida, y bueno, en esa partida no le fue bien a Fischer, así que sospecho que debe ser después. Lo habrá estudiado ahí. Por eso decía. Sí, sí, es verdad, José Antonio. Ahí no le fue bien y ahí habrá estudiado. Era muy joven Fischer en el 60, tenía Sí, 17 años. claro. Pero bueno, sí, Fischer después, es posterior, no es de tan joven. Sí. Es posterior y quizás no haya sido poca la influencia de Spassky que Fischer le haya dedicado atención al gambito de rey, efectivamente. Bueno, muy bien. Estamos en esta posición y vamos a ver cómo la encara Sbagintsev. Caballo C3, caballo C6, hasta aquí parece todo bastante normal. Y ahora juega G3. ¿Qué es lo que me podrían decir que le ven de extraña a la jugada G3? A ver, ¿qué pensarían que puede responder el negro? ¿Por qué G3 es una jugada que uno dice, G3 es una jugada rara, la verdad, G3? Querrá ir contra el peón de G5. Si Él va toma, a ir contra el peón de G5, pero ¿no parece estar permitiendo algo bastante molesto de parte del negro? ¿Qué les parece que podría ser eso molesto que permite? Sí, lo que vos decís, Carlos, es completamente correcto. Si me comen en G3, puede ir contra el peón de G5, incluso, aunque después entregue algún otro peón, pero parece como que queda muy dañada la posición negra. Pero hay algo que parece muy molesto de parte de las negras. A ver, vamos a ver en el chat. G4, negro Si hace fue G3, G4. La clavada del alfil caballo con G5. G4 me dice Mario y Alberto. Pero hay algo que me decía Jorge Luis. ¿Cómo era? Peón de G4. G4. G4, lo dice Jorge Luis, lo dice Julio, y Juan dijo, no sé si lo mismo, pero lo escuché también hablar al mismo tiempo casi. Bueno, G4, efectivamente. La idea es G4, y cuando mueva el caballo, ¿qué van a hacer? El negro G4, muevo el F3. caballo y F3, exactamente, acá lo dice Alberto. Alfil G4 es una jugada posible, sí, pero alfil G4 no parece tan grave. Yo puedo jugar alfil E2, puedo hacer distintas cosas, puedo comer incluso peón por peón, hay que ver. Pero el problema es G4, caballo H4 y F3. Está bueno haber quedado en la jugada 7 con blancas, que mi adversario me haya puesto un peón en la sexta fila defendido. Es extraño, ¿verdad? Es raro jugar así. Bueno,
Esto es una de los tipos de posiciones que le gusta a Sbagincer. ¿Por qué le gusta esto? Bueno, vamos a empezar a orientarnos desde ahora en tomando un poco los temas de evaluación acá, y vamos a ver qué ventajas tienen las blancas y qué ventajas tienen las negras. Vamos a ir punto por punto. Digamos que hablamos de la seguridad de los reyes. ¿Qué dirían? ¿Ventaja de uno, ventaja de otro, igualdad? ¿Qué dirían? El blanco está muy expuesto. El rey blanco parece muy expuesto, pero a la vez parece difícil que las piezas negras lo ataquen. Si miramos bien, Sí, está A mí por me da la ejemplo, impresión de que, si el blanco se va a enrocar largo, va a estar claro, bien. sí, para mí se va a enrocar largo y Se va a enrocar a mí me largo. da la impresión de que el blanco está mejor porque tiene más piezas desarrolladas. De hecho, ahora saca el alfil, después la dama y esos dos Bueno, peones quedan ahí, no sé. acá tenemos a Jorge que nos dice piezas más desarrolladas, que sería coordinación de las piezas. Piezas más desarrolladas es esa expresión, pero aplicada a la apertura. Sí, Ahora, sí. ese punto es un punto muy interesante, porque uno está muy acostumbrado a que un peón en sexta defendido del adversario me complique muchísimo mi coordinación. Es muy difícil que no pase eso, que la coordinación de las piezas no esté complicada por un peón en sexta del adversario defendido. Pero lo que dijo Jorge es correcto acá. Acá no se crea ese problema. Las piezas blancas como si giraran alrededor de esos peones, y no es un problema para la coordinación blanca los peones en G4 y F3. El caballo quizás, pero el caballo está bien apoyado en esta casilla y además tiene casilla de acceso en una casilla que el negro no puede controlar con ningún peón, que es Claro. F5. Entonces el caballo lo peor que le puede pasar es tener que saltar F5 y cambiarse, pero no va a ser peor que eso. Los alfiles blancos no tienen ninguna obstrucción en sus diagonales debido al peón negro. El caballo de C3 está perfecto. Si yo mido el espacio, yo diría, y esto es interesante en el espacio, yo diría que el espacio está disputado. ¿Por qué? Porque el centro, que es la clave del espacio, el centro de peones, está para el blanco. Pero es cierto que los peones del flanco también influencian un poco el espacio y el negro tiene muy dominado el espacio del flanco rey. Así que no puedo decir que el negro no tiene espacio y el blanco sí. Está en disputa el espacio. La coordinación de las piezas parece mejor la del blanco. El material, bueno, el negro tiene un peón de ventaja. La estructura de peones, a ver, pregunto esto, ¿quién tiene mejor estructura, el blanco o el negro? Para Blanco, mí el blanco. sí. el blanco. El blanco, claramente el blanco. ¿Por qué? Bueno, Porque el negro tiene los peones, tiene un peón de más, pero Pero están tiene los aislados. peones débiles, digamos. O Y sea, si sí, bien uno de los peones es fuerte, se le puede golpear con H3, el peón de G4, o sea que hay problema. La y ya estructura de está. peones es mejor la del blanco. Entonces lo que vemos es una posición muy compleja. El peón de más vale, porque además encima, el peón de más, en este caso, si yo les digo, muchas veces yo tiendo a preguntar cuando se nota o cuando se puede de algún modo orientarse qué peones chocan contra los otros. Yo pregunto cuando hay un peón de más, ¿cuál es el peón de más? Bueno, acá creo que está claro. ¿Cuál es el peón de más del negro? El Y doblado. el peón que está El en de 3, en F3. F3. F3, Exacto, el sí, peón de F3, F3. claro. El peón de más es el que está en F3. F3 me Sí, dice sí. Alberto, claro, lógico, porque ese peón se nota que es el que no choca contra otros, ese está libre. Y si yo miro estos Exacto. dos, serían junto con estos dos, y estos 5 irían con estos 4 y este, que choca con estos. Entonces, si yo quiero sacar un peón pasado, digamos que estoy en un final, quiero hacer E5, ese peón termina chocando contra el de F7, y el que no choca con nadie es F3. Entonces, el peón de más que tiene el negro es un flor de peón, no es un peón que está en la segunda fila, no. No, tiene un peón muy importante. Pero a cambio el blanco tiene mejor coordinación, el espacio central a cambio del espacio lateral, el rey, bueno, por ahora podría aparecer en alguna dificultad, pero se va a enrocar largo, el otro también quizás llegue a enrocar largo, hay que ver, bueno, es una posición muy en disputa, es una posición compleja. Pongo el módulo, a ver, no me acuerdo qué dice el módulo en esta posición en particular. Vamos a ver. El módulo la ve igualada la posición.
posición, por ejemplo. Un poquito le gusta el negro, un poquito, 0,20, un poquito para el negro. Bueno, es una posición muy compleja. Entonces, quizás el negro se puede decir que desde el punto de vista absoluto de una evaluación de módulo, salió ganando en la apertura. Son pocas las veces que en la jugada 7 ya el negro tiene 0,20 a favor, casi siempre tiene 0,30 en contra, digamos, y a veces que le salió algo mal tiene 0,50 o 0,60 en contra, o sea que eso es obviamente bueno. Pero si el jugador de blancas le gusta una posición muy compleja para jugar, muy desequilibrada, y cree que lo está sacando un poco al otro de ese terreno, la verdad que no es tan grave ceder un 0,20 de ventaja. Bueno, está bien, cedí el color y 0,20 a cambio de que tengo este tipo de partida. Y acá vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Alfil E3, caballo E7, H3. Una de las cosas normales es que el blanco va a golpear con H3. Bueno, el negro jugó acá alfil G7. Sí. Por ahora no parece muy molesto H por G, porque alfil por G parece quedar bien. Más allá de que se caiga el peón, la actividad en la clavada parece que va a ser buena, así que parece que estoy mejorando un poco el negro, así que el blanco jugó dama de 2, muy natural. Y ahora, por ejemplo, en esta posición, el negro se metió en hacer la jugada D5. Esto ya es peligroso, Quiso golpear el centro, pero esto ya es peligroso y es una decisión un poco arriesgada y probablemente ya incorrecta. Ya lo vamos a analizar ahora un poco con más detalle, ¿no? Bueno, el módulo sugiere como una opción comer en H3. Es una opción bastante razonable. Sin embargo, cuando el blanco come caballo por F3, por ejemplo, alfil G4, caballo H2, nos va a ir llevando a un esquema. Si el negro hiciera H5, nos metemos en esta posición. No es todo lo mejor que da el módulo, pero nos metemos en esta posición porque quiero mostrar una nueva posición también extraña, digamos, a la que se podría llegar, que es esta. Vamos a hacer alfil E2 y vamos a hacer dama D7. Bueno, miramos esta posición. Me gusta meterme en esto para ver todas las posibilidades que ofrece estas posiciones desequilibradas y extrañas, digamos, que estamos analizando. Y podemos ver acá qué jugada dirían que es la mejor jugada para las negras en esta posición. Roque largo. Pensaríamos en enroque largo, como dice José Antonio, ¿verdad? Yo pensaría en yo creo que hubiera mirado enroque yo largo. también. Bueno, Jorge D5. también. Sí. Torre G8 dice Mario, que sería con negras. Estamos hablando de la jugada del blanco. ¿Cuál me dijeron? D5 me dijo Juan. D5, rompería. ¿E5 o D5? Disculpa. Alfil E5. D de dedo. Sí, D5. Ahora vamos, Pilar. D5 dice Juan, caballo E5. Ojo con eso, porque el caballo se me mete en una casilla peligrosa, que me toma casillas acá. Pilar, dijiste E5. Alfil E5. Alfil E5 sería una jugada del negro. Del negro, Toca sí. el blanco. No, juega el blanco, Bueno. Bueno. Juega Vamos blanco. acá, a ver. Dama No, de está 1, bien. dice Mario. Interesante, para ir sobre el peón. Pero yo me enrocaría primero. Dama de 1 quizás te pueden jugar F5, pero es interesante Dama de 1. Ahora la vamos a poner en el módulo, Dama de 1, que es muy interesante porque pierde tiempo, pero va muy directamente sobre el peón. Enrocaría, me dice Jorge. Yo primero ¿Enroque me estamos enrocaría. hablando largo? No, sí, largo. Y después sí, la que dijo Mario, sí, también. Pero Dama primero de me 1 enrocaría. también es interesante. Bueno, yo le voy a decir algo. Todavía nadie me dijo la mejor jugada del módulo. Y esto es porque es una jugada que es muy difícil de ver. Y este tipo de jugadas, lo que quería mostrar en esta posición, yo no sé si Esbagin-Sed hubiera hecho esa jugada. Lo que sí sé es, los jugadores como Esbagin-Sed a veces aciertan jugadas como esta que va a venir del módulo. Y todas las que ustedes dijeron son jugadas completamente razonables. O sea, son las jugadas que, por ejemplo, yo pensaría. No sé, yo creo que las que miraría serían enroque largo y dama de 1. Dama de 1 va muy directamente sobre el peón, me daría un poco de miedo esta pérdida de tiempo, de retrocedo, veo que el otro viene F5, pero veo que también se lo puedo comer, bueno, tengo que analizar ahí con detalle, ¿está bien, no está bien eso? Bueno, sin embargo, enroque largo, bueno, si no quiero meterme en esos problemas, bueno, enroque largo.
Otra jugada, bueno, D5 que dijo Juan, no me gustaría ceder la casilla de 5, pero ¿qué más? ¿Qué puede haber más? Alfil B5 dice Alberto, Es alfil que yo me B5 parecería equivoqué, lo razonable. dije como jugada negra de 5. Ah, del negro, Juan. Decía que yo me equivoqué, dije Ah, D5 como jugada quería jugar negra. D5 con negras. Bueno, está bien, no. Vamos con blancas. Bueno, Era, Mario dice enroque corto y da con la mejor jugada blanca. No, ¿Pueden no, creer no que me el módulo digas. da enroque corto? No, no, ni no. Es increíble, ¿no? En esta posición. Bueno, estas son jugadas que algunas, pero no solo la da y la da como la mejor claramente. O sea, la da, dentro de poco va a subir más, ¿eh? Hasta acá está todavía con poca diferencia con enroque largo, pero va a subir más. Miren lo que es esto. 0,77 clara ventaja blanca con No. enroque corto, 0,90. Y enroque largo igualdad, y dama de 1 igualdad. Las No, jugadas que los nos peones parecieron negros razonables, van a proteger al rey blanco. Claro, 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 los peones, exactamente. exacto lo que dice Carlos, Y los encima tiene peones la negros columna protegen al abierta. rey blanco. Miren, acá está pasando la variante, enroque corto, H2 jaque, rey H1. Le pongo en H1 y el peón negro me protege y no me atacan. Y la torre en F está bien para jugar a veces torre F4 y sobre este peón, bueno, y está mejor el blanco. Bueno, este tipo de jugadas son jugadas que los jugadores, incluso de muy alto nivel, clásicos, les cuestan muchísimo. El jugador clásico le cuesta mucho mirar enroque corto, mirarla siquiera, no, es como algo que le choca. Piensa jugadas lógicas como enroque largo o dama de 1 que tiene un objetivo muy directo. Veamos el análisis de dama de 1 que es F5, E por F, caballo por F, y si alfil por G4 ahora enroque corto del negro y el negro está activo. Pero fíjense que eso no es tan raro, porque que el blanco, al perder tiempo en volver con la dama a la primera línea para comerse un peón, termine teniendo problemas de actividad, después de todo solo recuperó el peón, bueno, eso es comprensible. Además, los problemas son relativos, es igualdad. Lo increíble es que el blanco, jugando en roque corto, tiene clara ventaja. Bueno, cuando uno lo mira con más atención, lo termina entendiendo. Carlos lo dijo muy bien. Bueno, los peones negros protegen al rey blanco. Entonces uno mira eso y dice, y bueno, me puse en la torre en la columna, el rey está Claro. protegido, voy a jugar torre F4 sobre el peón. Bueno, efectivamente es muy difícil evaluar esto. Y quizás Evagiesev, si hubiera llegado a esta posición, no hubiera podido evaluar que esta posición era clara ventaja, pero quizás sí hace enroque. O sea, es muy difícil evaluar tan preciso como el módulo, eso es casi imposible. Pero lo que sí es posible, por eso me dirigí a esta posición, porque es una variante que salía de ideas que tira el módulo con G por H, ¿no? Y termina llegando a eso, y me parecía muy interesante mostrar eso, digamos. Bueno, en la práctica, Tomaszewski sigue más bien la idea de Juan, que es en esta posición rompe con D5. Bueno, ahora sí el juego, a partir de esta ruptura de D5, que es una jugada que equilibra un poco el espacio central, pero que también tiene un riesgo desde el punto de vista dinámico, que es, estoy perdiendo un tiempo, porque el peón D ya lo había movido, en una posición en la que el otro ya me lleva alguna ventaja de desarrollo, digamos. El blanco jugó acertadamente en roque largo y mantiene, digamos, esa ventaja de desarrollo, y ahora hay una posición de tensión que se puede abrir el centro, que es esto, ¿no? Bueno, de hecho, el negro tomó N4. ¿Y qué dirían que jugó el blanco acá? A ver, ¿qué les parece? Yo jugaría D5, no sé qué juego, pero yo jugaría ¿Por qué D5 y jugaría a ver D5? Y qué acá hace. estamos en un terreno más clásico, digamos. No quedó una posición, pese a lo extraño que es la posición del ala rey. Es rarísimo. Pero el caballo por D5, E4. el D5 es lógica. Ataco el caballo, Claro. bueno, estoy avanzando en la posición, jugó caballo E5 y ahora sí comió el peón de E4. Ganó un tiempo importante. Fíjense que quienes no vean demasiado la diferencia entre jugar D5 y decir, bueno, ¿por qué no comí directamente? Si yo como directamente, cambia bastante que el otro me bloquee el peón, por Claro. ejemplo, con esta jugada. Y ahí ya no puedo progresar tan fácilmente. No digo que esté mal el blanco, pero no progresa fácilmente. Gracias al avance con D5, caballo E5 y caballo por E4, llegamos nuevamente a una posición aguda. El negro sigue con un peón de más, pero el blanco tiene su compensación importante. Bueno, el negro jugó F5, una jugada lógica también. Lo que podemos decir aquí es, guarda, porque
las negras están perdiendo algunos tiempos y el blanco está sacando ventaja de desarrollo. Y si bien es cierto que estamos amenazando un caballo en esta posición y que de paso estamos reforzando el peón de G4, con lo cual los peones negros del ala rey son peligrosos. Por ejemplo, nadie puede dudar que si la posición se terminara simplificando, un final está completamente ganado para el negro. El negro tiene un peón de más, pero no cualquier peón. Tiene un peón en sexta apoyado, sostenido, obviamente, pero falta muchísimo para algo así. Bueno, miremos entonces ahora opciones como jugadas candidatas para las blancas. ¿Qué jugarían acá? Si quieren decirme algunas posibilidades o las jugadas que ustedes D6. harían. D6. D6 dice Carlos. Yo Bueno, también. ahora analizamos D6. Primero voy a tener un par de jugadas más. D6 también, Mario. Bueno, vamos con D6 entonces. D6, lo primero que yo pensaría para el negro es comer el caballo. Si Claro. como el caballo, ¿qué hacemos con blanco? Y comemos al caballo también. Comemos el caballo, pero ahí me cambian dama. Esto no me convence mucho, porque ya el ataque, por más que dejé un peón en séptima, incluso aunque el rey le cueste comerlo, por ejemplo, D6, peón por caballo, peón por dama, torre por dama, supongo, quizás alfil E6. Y temo que este peón, alfil F6, si me lo coman, o el rey en algún momento lo pueda comer en una buena situación. El mayor riesgo de una jugada como D6 es que estoy aceptando el cambio de dama forzadamente, porque cuando él me come el caballo, yo no tengo más remedio que comerle el de él. Y ahí ese cambio de damas me parece peligroso para el blanco. Justamente, de algún modo, desde lo conceptual, por lo que yo decía es, tengamos en cuenta que un final está perdido para el blanco. Entiendo que cambiar damas no es un final, pero me acerca a ese final. Caballo G5 dice Silvia. Caballo G5 sería una jugada muy natural. El caballo va a G5 y trata de entrar por la casilla, por ejemplo, E6. En realidad, la idea de caballo G5 es la que van a aplicar las blancas. Las blancas van a tratar de hacer algo así, pero en mejores condiciones. Pero lo que dice Silvia es la idea del blanco. El blanco quiere jugar caballo G5 y poder entrar en la casilla E6. Lo que pasa es que por ahora, si hace caballo G5 y me lo echan con H6, supongo que voy a tener que jugar caballo E6, directo, porque ¿qué voy a hacer? No tengo otra casilla. Me hacen alfil por E6, peón por, y otra vez me cambian dama. Al blanco le gustaría lograr la casilla E6, pero sin que eso pase, digamos, sin que me cambien dama. A ver, otras jugadas para las blancas. Ya van a ver que va a llegar esta idea de caballo G5, pero no en la jugada inmediata. Caballo F2. Caballo C5 que dice Claudio, interesante, similar diría yo a caballo G5, probablemente me hagan, no sé si B6, tocando el caballo, y si caballo E6, alfil por y dama por dama, parecida. Caballo F2 dice Juan, está bien, me retrocedo, pero ahí ya me alejé de las posibilidades de Sí. ataque. Alfil B5 dice Juli. Sí, Alfil iba a B5, decir esa también, la estaba analizando, y pero Jorge también iba a decir aprueba esa. alfil B5. Bueno, Porque alfil si B5. tapa, le comen con el peón. Y si avanza el peón, le hace peón por peón. Bueno, el otro acá hace viene peón un por caballo. tema. Acá viene un tema. Vamos a ver las jugadas negras. Sobre todo vamos a ver dos. Si el negro mueve el rey, todos entendemos que ya fue un Ya gran perdió el logro. enroque. Bueno, ya perdió el enroque, está en una situación incómoda. Entonces las jugadas difíciles son C6 y alfil D7. Bueno, alfil D7 la vamos a analizar segundo, simplemente porque fue la partida. Entonces, cuando analicemos alfil D7, vamos a seguir la partida. Vamos con C6. Bueno, la verdad que C6 tiene una de esas continuaciones para el blanco, que son fabulosas, digamos, y que son sumamente difíciles. Yo conociendo a Svajintsev, un jugador que le gusta mucho atacar, le gustan las posiciones complejas, real, y además sobre todo porque a C6 es difícil jugar con blancas. Yo creo que Svajintsev vio lo que dice la computadora, que da una gran ventaja blanca con una sola jugada. Pero la verdad es que es difícil de verdad realmente esto, ¿no? Bueno, piensen jugadas para el blanco y vamos a ir analizándolas un poco para detenernos un poco en la idea. Este es un momento clave, porque el negro seguramente vio también qué es lo que pasaba porque no jugó C6. Y este es un momento clave porque si C6 fuera buena, podría terminar con los problemas un poco. D6 dice Claudio. Bueno, D6 tiene una cuestión parecida a la de antes, solo que probablemente un poco peor. Me comen el alfil, cuando yo como el caballo me cambian damas y después me comen... Ah, no, perdón, me comen el caballo.
Así cuando me comen el caballo, cambio damas y después como el alfil. No como el alfil primero porque si no después cuando me tomo la dama me toma el caballo. Entonces D6 tiene el problema de que me van comiendo las piezas y cambiando damas. A ver, ¿qué otra manera tengo de atacar que no sea D6? Caballo D6 dice Juli, pero ahí me pueden comer el caballo con la dama, porque no hay protección. El caballo le gustaría entrar a D6, pero tiene que hacer varias cosas primero. Caballo G6. Caballo G6 te lo pueden comer, ¿no? Acá peón por, pareciera que no hay un problema para comer. Sí, está el peón, es cierto. Claro. Es cierto. Alfil H6 dice Mario. Vamos con el... a ver, Larisa, ¿cuál decías? Peón por C6. Peón por C6. Peón por C6 te cambian damas Claro. y después te comen el peón de C6. Y otra vez es esa posición que cuando se fueron las damas. Mario dice alfil H6, que es la jugada. Muy bien, alfil H6. Alfil F4 dice José, está defendido el caballo de 5, así que me pueden comer el caballo. Alfil Uy, no la H6. vi esa jugada. Alfil H6 amenaza alfil por G7, o sea que el otro Claro, no es que después puede caballo comer el jaque. alfil o el caballo. Entonces come alfil por, dama por. Y ahora uno dice, bueno, tengo dos piezas para comerme del blanco, el caballo o el alfil. Pero si me como el caballo, por ejemplo, me viene peón por peón. Me ataca la dama y me amenaza peón por peón jaque y comerme la torre y coronarme. Es un desastre si me hacen peón por peón. Y si le hago peón por alfil, ¿cómo sigue el ataque? A ver. Caballo Ca- F6. Caballo F6. Caballo jaque. D6. D6. Ah, Rey. Caballo F6, F6. rey F7 no es tan clara. Caballo F6, rey F7 no es tan clara. Jaque. Caballo D6, rey. ¿Cómo sigo? Llega al mate esto. Dama, dama E6. dama Dama E6, E6. jaque. Exacto. Jorge y Carlos, dama E6. Rey C7. Caballo por peón. A ver. No, no. Caballo por B5 Caballo, jaque. claro, Caballo por Sí, B5 ahí está, jaque. caballo Exacto. por peón, Alguien lo jaque, dijo sí. como caballo por peón, pero no Sí, se sí. animaba de todo. No, no, no. Rey B8. Y dama por caballo mate. Dama por caballo y tapa y mate. Muy Dama, bien. tapa con dama. Llega, Sí, tapa y claro. mate, claro. Bueno, y es mate forzado, es decir, que la variante alfil H6, Muy buena. al cambio de damas y la captura del alfil, caballo D6 y termina en mate. Bueno, les voy a poner el módulo acá después de alfil H6, que efectivamente da posición ganadora para el blanco. Ganadora. Está perdido. No, esa jugada alfil H6 no, ni se Tremenda, me tremenda ocurrió. jugada. Sí, Se me sí. Tremenda ocurrió. jugada. Bueno, estas son las jugadas, digamos, que pasan, que estos jugadores ven con mucha precisión. Es obvio que Claro. cuando él vio alfil B5, vio la jugada C6 y llegó a esta situación. Bueno, dejo de compartir un segundo porque a veces pasa que quedan como unas rayitas rojas. No sé cómo se produce esto, que alguien toca y puede entrar y lo ven todos. Así que cuando dejo de compartir y vuelvo, esto deja de pasar. Pongo acá, comparto y vuelve a la situación. Y ya está. Bueno, muy bien. Alfil B5 jaque. Ahora vamos con alfil D7. En caso de alfil D7, no hay una secuencia ganadora ni nada. Sin embargo, el alfil en D7 me favorece una gran ventaja posicional. ¿Con qué secuencia y por qué? Y porque puede comer el blanco. Puedo comer el alfil, pero él me toma mi alfil. ¿Por qué cambiar esas casillas? ¿Por qué cambiar esos alfiles? Es esto, es alfil por. Sí, D6 sí. sería Claro. entrar en una complicación. Creo que a D6 alfil por es buena. Creo que Mario decía D6. Porque ahora no habrá cambio de dama. No tan así, porque si hago D6 me hace alfil por alfil, con lo cual a peón por caballo también hay cambio de dama. Y luego de alfil por alfil, que se cambien los alfiles de casillas blancas. ¿Qué casilla del negro en particular No, no, debilita? porque después amenaza a la dama con caballo C5 y para meter el caballo en E6. Exacto, Jorge. El cambio de alfiles de casillas blancas debilita enormemente E6.
La casilla De de hecho, 6. el blanco tomó y el negro tomó de caballo para que por lo menos no me entren con ganancia Ah, de tiempo, como dice Jorge. Pero entonces, fíjense cómo la jugada alfil B5 tuvo un excelentísimo doble propósito. Hay dos jugadas normales del negro: tapar con C6 o con alfil D7. Si tapa con C6, la partida se encamina a un problema táctico tremendo para el negro a través de alfil H6. Se debilitó la casilla D6 para que entre el caballo y la combinación que comienza con alfil H6 es decisiva y el negro pierde. Si me hace alfil D7, se crea un serio problema estratégico para el negro, que es la casilla E6 débil. Y por eso vuelvo a cuando Silvia había dicho caballo G5, que apuntaba a la casilla E6, y el punto es, el blanco dice, yo voy a hacer eso, pero primero voy a cambiar alfiles. claro. Ahora, para que eso pase, necesita haber calculado con toda precisión la jugada C6, que no me cambiaría ningún alfil, pero Claro. ahí le gano con alfil H6. Bueno, acá vemos un jugador de casi 2700 que de algún modo, más allá de su gusto por las posiciones agudas, hace todo bien. O sea, la parte aguda la maneja bien y cuando entra en la parte posicional también, por supuesto, porque son jugadores de altísimo nivel. El negro jugó alfil D7, le cambiaron, no tomó de dama para que no entre el caballo a C5 y E6 enseguida, jugó caballo por y vino caballo G5. Y efectivamente está el terreno abonado para entrar en E6 con una ventaja posicional muy grande. Bueno, a partir de acá, todos vemos que la ventaja de desarrollo blanca es cada vez mayor. No solo me está entrando en la casilla E6, me está llegando con la torre a la columna E. El rey negro ahora, por ejemplo, ya no cabe ninguna duda, ¿verdad?, de que el rey está más seguro. Obviamente el rey blanco no tiene ningún problema y el rey negro no sabemos qué hacer. Bueno, de alguna manera la partida queda un poco definida acá. En parte porque el caballo, si entra E6, es tan terrible para el negro que el negro debió jugar caballo F8. Y poner un caballo en F8 es casi como volverlo al punto de partida, porque la verdad que para un caballo es lo mismo estar en G8, en B8 o en F8. Entonces, es como tener que, de las pocas piezas que tiene que desarrolladas, tiene que retroceder con una de ellas. Si no lo hiciera, entro en E6 ganando prácticamente. Cuando entro en E6, amenazo la dama, el alfil, estoy ganando. Entonces, ahora se fue con el caballo a F8. ¿Qué evalúa la computadora en este momento? Veámoslo. La computadora ya a esta altura Qué nos da una bárbaro. ventaja gigantesca. Pero además, una cosa interesante de la ventaja gigantesca es que no la da con una jugada. No es como, voy a volver a la posición de alfil H6, voy a mostrar cómo alfil H6 era la única forma de obtener una gran ventaja. Acá da con cualquiera, o sea, el blanco está ganado simplemente, porque hay 4 jugadas distintas y por ahí si le pongo más opciones, me sigue diciendo otras jugadas ganadoras. Entonces, lo que quiere decir el blanco es, de algún modo la partida en este nivel terminó. Si el blanco tiene 4 jugadas distintas, que todas me dan 3, 4 puntos, terminó. Volvamos a la otra variante, que no estoy seguro de si alfil H6 era completamente única o no, pero me gustaría verlo. En el caso de C6, miren la diferencia. Alfil H6 es ganadora, pero es la única jugada ganadora. Si no hago alfil H6, hasta está un poco mejor el negro, con todas las demás jugadas. Entonces, en el caso de C6, cuando yo hice alfil B5, cuando el blanco hizo, ojalá lo hubiera hecho yo, cuando Pajín hizo alfil B5, en este caso, si el negro me juega C6, yo tengo que haber visto alfil H6 y toda esa secuencia, porque si no estoy inferior. Ahora, alfil D7, el negro lo ve como, bueno, una solución de emergencia de no me ganan, qué sé yo, enseguida. Pero la verdad es que es muy fácil la victoria para el blanco. A partir de acá, seguimos analizando, por supuesto, vemos cómo remató el blanco, pero el blanco está ganado. Alfil C5, el alfil apunta, amenaza torre E1, Claro. alfil F6, torre E1. Esta posición, a simple vista, uno no necesita la computadora para ver que el negro tiene que estar perdido. Todas las piezas blancas, el caballo que es el más alejado del juego, amenaza entrar al juego a través de caballo por F5, definiendo la partida. Bueno, jugó F2, alfil por F2, desvió con el peón, desvió al alfil, y torre G8 amenaza el caballo de G5. Caballo E6, caballo por, torre por. Por supuesto, no me conviene acá jugar peón por, porque me cambian damas y alivian la posición. Una vez que le comieron al negro el peón F, probablemente igual esté bien. Sí. No tiene dónde ubicar la dama, porque si pudiera sacar la dama en roca largo y por ahí. Enrocar largo todavía, claro, pero además está bajo constante. Exactamente, no tiene dónde.
está muy mal, y encima hay constantes amenazas, ¿no? Ahora se Y amenaza caballo esto, por peón. jugó rey F7 para salir de esa amenaza, y el blanco, bueno, acá hay varias, ¿eh? No es que torre por alfil es necesariamente la forma de ganar, hay varias formas de ganar, eligió torre por alfil, rey por, y digamos cómo la continuaríamos acá, ya que sabemos que eligió ese sacrificio, sigamos ahora cómo seguiríamos atacando. Alfil D4. El D4 vuelve rey F7. Claro, sí. Podemos entrar un poco mejor Con la para que no dama. se nos escape. Dama Dama C3. H6. Dama Dama H6. H3. Acá dijeron dama H6 y es correcta. Dama H6 jaque, exactamente. Dama H6 jaque está entrando porque ahora el alfil ayuda, y por ejemplo, a ver qué me decía en el chat, sí, dama H6 decía José. Por ejemplo, una variante como caballo G6, alfil D4, rey F7, ahora me hacen dama por H7 y sigue atacando, y G7 está controlada con el alfil. Bueno, acá está perdido de todas las maneras, ¿no? A dama H6 jugó rey F7, hay más de una manera de ganar con blanca, jugó dama H5 jaque, que es buena, rey G7, alfil D4, sigue atacando con todo, rey F8, alfil C5, ahora lo elige clavar. Por supuesto uno podría decir, bueno, me vuelvo a G7, no, porque me hacen alfil por caballo y a dama por caballo por F5 jaque y me ganan la dama, o sea que tampoco puedo volver, no me puedo ir con el rey de la clavada, porque si me voy, lo muestro un segundo, simplemente alfil por caballo, dama por alfil, Y caballo por peón. caballo por peón me gana Ya la está, dama, chao. es decir que acá estoy clavado con el rey y no tengo casilla de rey para salir. Ninguna, ni la que me toma la dama, ni G7 por lo que dijimos recién. Bueno, nada, jugó dama E8, dama H6 jaque, torre, caballo por peón, todavía no abandonó, sí, ya abandonó. Caballo por F5, que ataca la torre clavada, el caballo clavado, bueno, Qué la paliza, computadora por como Dios. 7 puntos. Bueno, y ahí completa. puede comer el peón negro, el H. No, Comer lo el puede peón H se hacer. podría haber comido dama por HK. Lo que pasa es que dama H6, en esta posición la computadora debe dar varias formas de ganar. A ver, vamos a ver. Claro, ¿ves? Dama por H7 da 3.80, o sea, está ganado, sí puede jugar dama, pero dama H6 parece la más brutal, porque bueno, ¿qué va a jugar ahí? A rey F7 termina en mate, con dama y torre F1 y da mate. Acá está, mate en 15, la compu ve el mate en 15. Este signo es de mate, se lo digo porque aparece pocas veces. Cuando no aparecen números y no aparece este signo y la cantidad y el número posterior es la cantidad de jugadas en que es mate. A partir de rey F7, el blanco da mate en 15. Y si torre G7, que fue lo que jugó, caballo F5 y da 7, 6 puntos de ventaja. Terrible. Muy bien, salgo de acá. Bueno, lo que vimos es un jugador al que le gusta especialmente las posiciones muy complejas. Y esas posiciones muy complejas, sobre todo, tienen algunos momentos críticos. Hemos hablado otras veces de los momentos críticos, un momento en el cual la partida da un vuelco, y aquí el momento crítico se produce en una variante que no se jugó. Porque al hacer alfil B5 jaque, el jugador de negras sabe que alfil D7 es mala. Lo que pasa es que evidentemente él ve que cuando hace C6, empieza a calcular alfil H6, la calcula aunque no la haya visto de antes, porque si antes creía que alfil B5 jaque, él con C6 solucionaba las cosas, cuando un jugador del nivel de Svajinsev juega alfil B5 jaque, él está obligado a repasar. ¿Qué pasa si C6? Que no la vio. ¿Qué va a hacer a C6? ¿Va a tomar peón por peón? ¿Me va a dejar cambiar damas? Él se da cuenta de que esa posición es buena para el negro. Entonces dice, bueno, acá algo hay. Y él mismo encuentra alfil H6, y cuando la encuentra ve que pierde. Las secuencias terminan en mate, o perdiendo mucho material, o pierde. Bueno, no importa si la elección correcta es jugar alfil D7 o no. Estás, no sé, ya está perdido, no importa. Pero digamos, el punto está en que él cede a la presión blanca en el momento en que ve que C6 no funciona. Y eso pasa por la jugada alfil H6. Entonces, el momento crítico en que se define la partida es en la variante alfil B5 jaque, C6 alfil H6. En realidad eso no ocurrió en la partida, pero la partida tiene el sentido de la definición a partir de esa variante. Luego, alfil D7 es una solución de compromiso del negro, de bueno, veo que C6 no puedo hacer, trato de resistir esto. Y por supuesto, a partir de ahí,
el punto débil es 6 y el trabajo del blanco es casi técnico, digamos, de traer las piezas, clavar las piezas contrarias, atacar al rey de la mejor forma posible, pero con cosas para ese nivel realmente muy sencillas. Bueno, lo que quieran decirme, comentar, preguntar. Yo lo que pienso es el jugador blanco, esa variante de jugar G3 ahí tan pronto, eso lo debe tener analizado en el laboratorio, Yo digamos, iba a ¿no? preguntar lo mismo, porque ¿cómo haces para ver esa jugada? Por Dios. No, eso sin duda, esas posiciones, digamos, de hecho, no es una idea de él. Hay posiciones, no sé si en esta posición exacta, creo que sí incluso, pero en posiciones parecidas, eso es conocido, que a veces el blanco juega eso, permite ese peón en F3 del negro, gracias Claudio, permiten ese peón en F3 del negro y juega con las piezas alrededor del peón. Insisto un poco en este concepto, porque si uno se pregunta, ¿cómo permitir un peón en sexta apoyado del adversario? Una de las respuestas tiene que ser, primero obviamente tengo que tener alguna compensación, pero además, gracias Jorge, pero además es importante que mis piezas puedan jugar alrededor de este peón, que ese peón no me estorbe las piezas. Si no, es casi imposible que sea bueno. Voy a dar el ejemplo más obvio. Supongamos que el peón está en F3 y mi caballo está en G1. Es decir, que no se puede mover porque hay un peón en G4 y uno en F3, así que el caballo no puede hacer nada. No puede ir a el caballo por H3, no puede ir. no puede ir a E2, no puede ir a H3, y entonces la torre de H1 tampoco puede. Bueno, evidentemente, eso, que alguna posición del gambito de rey se ha jugado así, cuando eso sucede, solo es para entregar caballo por F3. Eso ha pasado alguna vez, pero entonces hay que entregar la pieza. Directamente decir, bueno, yo voy a jugar con pieza de menos, porque primero entregué un peón, después la pieza por 2 peones, o sea que quedó la pieza entregada por un solo peón. Gracias, José. Me estaba diciendo, sí, José, estrategia del blanco, gracias, José, gracias, Guillermo. Bueno, ahora voy a revisar algo que me dice Guillermo. Entonces, en el caso que las piezas juegan alrededor del peón, eso me permite, aunque sea, mirar la posición. Por lo menos tiene ese interés. Puedo mirar la posición. A ver, me dice Guillermo. El programa que utilizás para mostrarnos las partidas me olvidé. Chessbase. Lo voy a escribir acá en el chat. Lo escribo en el chat. El programa se llama Chessbase. Maestro Iván, esta forma Muchas de gracias, jugar Sergio. dice que se llama extraña, desequilibrada. ¿Tiene algún nombre así técnico dentro del ajedrez o se conoce así más o menos? En general se los conoce como jugador digamos, en la forma más obvia de determinar, uno dice, es un jugador táctico, porque los jugadores de ese tenor se los llama tácticos. Tienen que estar muy alertas a la parte táctica, acá lo vemos en la jugada alfil H6, porque requiere de mucha precisión táctica jugar de este modo. No es lo mismo que un jugador clásico que pone las piezas en el centro, no entrega material, o si lo entrega por una compensación natural, piezas más activas, las piezas, las torres dominando columnas, o el espacio central, cosas normales sin nada extraño. Son jugadores tácticos, pero hay algo más que jugador táctico. Lo voy a describir un poquito esto con una expresión de quien es hoy en día el número 1 de la Argentina, Sandro Mareco, que es un jugador muy completo, muy universal. Él empezó siendo un jugador de este estilo, pero trabajó muchísimo las posiciones estratégicas muy finas, con su entrenador, el sueco Ulf Andersson, que era un experto justamente en el ajedrez más simple, más posicional, menos táctico, llamémosle así, y llegó a ser un jugador muy universal, Sandro. Pero en el momento en que todavía no lo era tanto, no es para cualquiera, claro, como dice Mario, sí, ahora leo más stats. Bueno, Sandro jugó con Felgaer una partida decisiva en un campeonato argentino. ¿Con quién, El perdón? ganador, con Felgaer. Sandro Mareco y Rubén Felgaer, sí. Bueno, el ganador clasificaba a la Olimpiada, no era campeón, era subcampeón y clasificaba a la Olimpiada. Y él, comentando después, decía que a él Felgaer le parecía un jugador más clásico y que él sintió que tenía que hacer todo lo posible por embarrar la cancha de entrada. Bueno, esta expresión me parece que define bastante, digamos, que es una expresión además de distintos deportes,
Bueno, es una expresión que define bastante este tipo de jugadores. Son jugadores a los que les gusta embarrar la cancha. Por ahí no será demasiado precisa o sofisticada, pero es bastante nítida esta expresión, digamos. Los jugadores que les gusta la cancha embarrada. Bueno, estos serían, digamos, eso ya es un poco distinto del jugador táctico normal que le gusta atacar, que es un poco diferente. Me Hace quedó unos la años, duda. Mario dice, claro, hay que me animarse a dijo- jugar con esos peones, como dice Mario. Sí, la verdad que dejar un peón en sexta, obviamente, del contrario, defendido en la jugada 7, es muy difícil. Me Hace quedó la unos duda, años me dijo maestra. Pérez A ver, que José Antonio, sí, decime. Sí, en el avance de la partida, después en el comentario ya no me pude detener, pero a mí en principio no me gustó caballo E7 del negro. ¿Por qué no jugó caballo F6? ¿No? Bueno, En principio de la apertura, ¿no? entiendo. Es posible. Sí entiendo cuál es el objetivo de caballo E7, más allá de que por ahí tenés razón, habría que mirar la apertura con detalle y todo. Pero caballo E7 supongo que el objetivo principal era controlar la casilla F5 con otra pieza más, que viste que estaba el caballo de H4 blanco, y el único control era el alfil de C8. Y el negro debe haber temido que en algún momento ese caballo entre y se cambie por el alfil, y habrá querido con caballo E7 evitar eso, porque si me ponen F5 con dos piezas, ya le gano un peón, ¿no? Entonces, Claro. evidentemente quiso eso, aunque por ahí terminó siendo un error. A ver, veo un poco más el chat. Bueno, gracias Silvia, gracias Miguel. Y la cancha embarrada significa muchas variantes. No diría eso, significa una posición visualmente poco armónica, poco clásica. Sí, rebuscada. Rebuscada, claro. No es solamente muchas variantes, también muchas veces es muchas variantes, pero hay posiciones clásicas de ataques clásicos que tienen muchas variantes. Yo puedo estar con las piezas normal atacando, entregar una pieza en una posición incluso hasta temática, un sacrificio temático, y atacar, digamos, y calcular muchas variantes. Pero eso no es exactamente lo mismo que cancha embarrada, digamos, ¿no? Bueno, hasta la próxima. sacudir el Julio, hasta el tablero, me martes. dijo una vez Miguel Gracias, Ru Pérez. Sergio. Hasta la próxima. ¿Cómo, Juan? Muchas Disculpa. gracias. Gracias, maestro. Ves, hablando Gracias. con Miguel Ru Pérez, yo le comentaba que tenía que jugar con un rival que era muy clásico y posicional, Miguel jugaba con Blanca, entonces me dice, no importa, le voy a sacudir el tablero desde el primer movimiento. Bueno, algo Y así, le jugó, algo así. Sí, y le jugó un exactamente. fianchetto. Bueno, Quiero está decir, un bien, después, gambito. habiendo Un en cada gambito. nivel, cada posibilidad, pero es la idea, es la idea. Bueno, gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo el martes para la Martes, última. excelente Martes es clase. la Maestra, última. muy buena Gracias, clase. Sergio. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Saludos para todos. Chao.